Somos una iglesia con pasión, una iglesia llena del amor de Dios, de acuerdo a su corazón. Somos una iglesia con poder, transformando vidas para honrar a aquel que su vida dio en una cruz. Desde el corazón del Padre, un lugar donde la presencia de Dios sana a los quebrantados de corazón. Los pastores Consuelo y Omar Castiblanco le invitan a compartir este mensaje. El corazón del Padre para el mundo. Como predicador, más bien vengo a enseñar unos principios de la palabra de Dios. Y quisiera comenzar esta mañana haciéndole una pregunta, y el que me la pueda responder o el que me traiga la respuesta escrita en un papel se gana un premio. A los que vinieron hace 8 días, ¿saben de qué se trata? Si usted no vino, pues lo que es suyo se le guarda, ¿no? Entonces al final tenemos chocolates, pero tengo un premio para el que me conteste la siguiente pregunta. Entonces, mucha atención. No puede consultar su Biblia, no puede consultar a su vecino, ni puede consultar ningún medio magnético ni electrónico. Solamente su lápiz y su papel. Le voy a hacer una pregunta, y si pasado un minuto nadie tiene la respuesta, yo me quedo con el premio. ¿De acuerdo? Si pasa el minuto y alguien me dice yo tengo la respuesta, pastor, pues la validamos, y si es así, es acreedor de su premio. ¿Estamos listos? La pregunta: escríbame, por favor, los 12 nombres de los 12 discípulos del Señor Jesús. Y corre el tiempo. No puede consultar su vecino, no puede consultar la Biblia y no puede consultar ningún medio. Y ya voy por 10 segundos a mi favor. Los 12 discípulos del Señor Jesús. Néstor va a compartir la chocolatina con doña Betula y con Jonathan, si se la gana, ¿no? ¿Alguien tiene la respuesta? Vamos por 20 segundos. Los 12 nombres de los 12 discípulos. ¿Nos sirven 11? ¿Nos sirve que me describa al discípulo? Necesito los nombres. Angelito, tu respuesta. Listo, me quedan 15 segundos a mi favor y chocolatina para mi panza. Algo me decía que no iba a haber un ganador. Conteo regresivo y nadie levantó la mano. 5, 4, 3, 2, 1, premio desierto. Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4. Hoy quisiera hablar con ustedes acerca de los 12 discípulos de Jesús. Y como le dije, no es tanto una prédica, es más un tiempo de enseñanza. Mateo capítulo 10, versículos del 1 al 4, dice lo siguiente. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus impuros para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, también llamado Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, hijo de Zebedeo, con su hermano Juan. Hasta ahí yo espero que todos hayan tenido esos 4. Felipe, Bartolomé, también les acepto en vez de Bartolomé, Natanael. Tomás, Mateo el publicano,
Jacobo, que es diferente al otro Jacobo de arriba, se llama hijo del feo, o también llamado en otros momentos el menor. Leveo, por sobrenombre Tadeo, que es el otro Judas, el que uno dice el Judas bueno, ya vamos por 10. Simón, el cananita o el celote. Y por último, quien lo traicionó, Judas Iscariote. Los 12 discípulos del Señor. ¿Cuántos tuvieron 11? Qué pesar. Estudio otro poquito. Muy bien. Entonces voy a pedir a nuestro equipo de audiovisuales que acompañe esta enseñanza, porque hoy vamos a estudiar los 12 discípulos del Señor Jesús. Quiero comenzar diciendo que estos 12 hombres de ninguna manera eran perfectos. Así como usted y yo tampoco lo somos, pero sí eran hombres moldeables. No eran los más talentosos, no eran los más preparados, pero quizás sí los más dispuestos. Al punto tal que cuando Jesús los llama, ellos sin vacilar aceptan el llamado. Y es que he entendido algo, Miguel, y es que Dios no siempre llama a los que están capacitados, pero siempre capacita a los que aceptan el llamado. Fueron hombres llamados por Jesús y por supuesto requerían formación. Requerían ser formados por Jesús, capacitados, y su carácter requería ser labrado por Dios. Algunos de estos hombres, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, eran hombres sin letras, considerados de vulgo, sin una clase social reconocida y sin una amplia educación. Pero por eso dice la Biblia que Dios escogió lo vil y lo menospreciado para avergonzar a los sabios. Ahora tal vez usted me escucha el mensaje hasta aquí y me dice, bueno pastor, por eso es que yo no estudio. Pero es cierto que estos hombres no eran los más académicos de preparación, pero tenemos en contraste al apóstol Pablo, que Pablo definitivamente era un hombre muy preparado, estudioso y letrado. Y tal vez los discípulos de Jesús no eran hombres académicamente brillantes, porque aquellos que se preparaban en la academia hacían parte del Sanedrín, hacían parte del partido religioso de los fariseos, se preparaban para ser escribas, y el legalismo de su reputación religiosa falsa les impedía quizás ver a Jesús como su Salvador. Porque los académicos, hablando a nivel espiritual de aquella época, estaban esperando a un Mesías que viniera en un caballo, no en un burro. Que viniera a librar una batalla y con violencia establecer su reino, no hacerlo a la manera que Jesús lo hizo, que lo hizo en amor y en humildad. Por eso esos letrados, esos brillantes académicos de esa época, no pudieron reconocer a Jesús, y Jesús por eso escogió 12 hombres sencillos, pero que se dejaron formar por Él. Mucho cuidado con eso, porque hoy el Dios de este siglo es el conocimiento. Y la Biblia dice, 1 Corintios 8:1, que el conocimiento sin Dios envanece. Hay personas que detrás del conocimiento han perdido su fe, porque no han tomado en cuenta lo que la Biblia dice, que el conocimiento envanece, pero que el amor edifica. Estos 12 hombres, sin excepción, eran hombres sencillos y como usted y como yo, profundamente necesitados del amor, necesitados de propósito, de destino, de sentido, de guía, de paternidad espiritual. Estaban tan rodeados de la religión de la época, pero lejos de una relación personal con Jesús. ¿Y por qué se debe esto? Porque los líderes espirituales de la época no enseñaban a la gente a tener una relación con Jesús, sino a tener en su vida religión. Miren lo que Jesús dijo de los fariseos, que eran los dirigentes de esa época, en Mateo 23:13. Qué difícil era para estos 12 tener una relación con Dios, con estos maestros que Jesús describe a continuación. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ni dejan entrar. Por eso estos hombres vivían bajo frustración, una frustración santa de tener una relación espiritual con Dios, pero a través del fariseísmo, a través de las religiones del momento, no lo llegarían a hacer, sino solamente a través de
Cristo. Por eso Él se revela como el camino, la verdad y la vida. Ahora, si podemos pensar en la iglesia de Jesús, la verdadera iglesia, la que no falta los domingos, ¿cuántos son verdadera iglesia del Señor? Eran 12. Era una iglesia pequeña. Entonces, en ese sentido nos está yendo bien. Él tenía 12 y eran 12 tan diferentes. Eran 12 que tenían trasfondos, crianzas, vivencias tan distintas. Y eso hacía muy complejo el rol del líder, el rol de Jesús al frente de ellos. Y me gusta observar los rasgos de liderazgo en la vida de Jesús, porque a cada uno de los 12 Jesús le dio lo que ellos necesitaban. Es maravilloso que hoy como congregación podamos adorar al Señor, pero yo estoy seguro que particularmente Dios nos ha hablado de una forma específica a nuestro corazón. Por eso es una relación personal y no es una relación de masa. Jesús los conocía muy bien porque pasó tiempo con ellos y porque siempre miró su corazón. ¿Sabe? Cuando uno pasa tiempo con la gente y cuando uno aprende a ver el corazón de ellos, el resultado de que usted ore por las personas que tiene allí. Jesús oraba por sus discípulos. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 13, dice que toda la noche Jesús pasó orando antes de hacer un llamamiento a los 12. Oró por ellos antes de escogerlos, y en otros pasajes, por ejemplo, todo el capítulo de Juan 17, dice que Él oró por ellos después de conocerlo. Usted se hace íntimo con aquel por el cual usted ora. Por eso es que hay personas que me dicen, pero usted se ha visto esa persona, cómo habla, cómo se mueve, cómo dice. Lo que pasa es que usted en oración aprende a leer el corazón de la gente. Y tal vez los 12 discípulos para muchos serían las personas tal vez menos capaces, menos audaces, las menos seleccionadas a los ojos de este mundo. Pero Jesús, ¿qué vio en ellos? Su corazón. Y sabe, nosotros necesitamos aprender a leer y a conocer el corazón de la gente que nos rodea. Aunque son diferentes, aunque son únicos, tienen una impronta propia, debemos conocer su corazón para saber cómo relacionarnos con ellos, para relacionarnos adecuadamente y provocar relaciones que den fruto, que sean saludables y que propendan por el establecimiento del reino de Dios aquí en la tierra. En estas épocas de diciembre, las familias que son muy numerosas, a veces se encuentran con parientes muy lejanos que nunca los ven a lo largo del año, y de repente en la noche de Navidad se van a encontrar con ese tipo de personas. Y hay gente que me dice, es que esa persona es muy difícil, es que esa persona es muy complicada, es que me cae gordo, es que me cae mal. Claro, los más espirituales dicen es que su espíritu no es compatible con el de él, pero finalmente es lo mismo. ¿Y qué quiere Dios? Que nosotros aprendamos a leer el corazón de la gente en su empresa, en su familia, en su trabajo, donde usted estudia. Necesitamos aprender que cada persona es diferente y por lo tanto requiere en oración que Dios nos dé una estrategia para saber relacionarnos adecuadamente y ser un instrumento para suplir la necesidad de cada uno de ellos. Quiero proponer en esta mañana 4 clasificaciones de los 12 discípulos. Clasificación número 1, los populares. Otro nombre que usted le puede colocar, los sabiondos. ¿Quién en su lista no puso a Pedro, a Juan y a Jacobo? Todos, porque todos conocemos a Pedro, a Juan y a Jacobo. Ellos son los populares. En este grupo quiero introducir a los famosos, los más conocidos, de los que más se habla en la Biblia y por ende en nuestros contextos cristianos. Estos discípulos son destacados, sobresalientes. Si pudiéramos, Alexandra, colocarles un temperamento, diríamos que ellos son sanguíneos, ¿no? El alma de la fiesta. Si ellos no van a la reunión, como que la pasa uno aburrido. Estos son ¿quiénes? Los populares. Tienen una personalidad de que yo todo lo puedo, yo todo lo sé, nada me queda grande, y se comparan con otras personas y las personas, uy, qué bueno lo que hoy aprendimos. Y él dice, no, yo ya lo sabía. Los sabiondos, los populares. Ahora, lo más maravilloso es que Jesús trató con ellos y les dio lo que ellos necesitaban. ¿Qué necesitan este tipo de personas? Necesitan ser corregidos, necesitan ser confrontados,
necesitan ser exigidos y necesitan ser desafiados a ir a un nivel superior. Es importante tener de alguna forma un tipo de control sobre ellos, porque si no le pasa lo del caballo, se desbocan. Y en este grupo de personas tengo a 3 discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Recordemos algunos apartes de esos discípulos. Primero quiero hablar de Pedro, Pedrito. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de Pedro? Todos. Dice, Señor, no te dejaré, aunque estos, refiriéndose a los otros 11, te dejen, yo no te dejaré. Capítulo siguiente lo está negando, no una, no dos, sino 3 veces. Ahí está, don Sabiondo, don popular, el vocero de los 12, el que siempre que preguntaban levantaba la mano, el que no se perdía la movida de un catre. Ahora, eso está bien, porque de hecho esos 3 vieron eventos en la vida de Jesús que los otros no vieron. Eso es lo bueno de ser popular, eso es lo bueno de siempre estar allí, siempre querer estar presente en los acontecimientos. Ellos fueron testigos de cosas como la transfiguración, fueron testigos de sanidades y de resurrecciones impresionantes, pero necesitaban también ser formados por Jesús. En alguna oportunidad, Mateo 16:23, para los que están tomando nota, Jesús se refiere a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás. Imagínense. Qué trato tan tremendo el que su líder tenía con sus discípulos. Así que si un día yo le digo, apártate de mí, Satanás, es porque yo le estoy diciendo, usted pertenece al grupo de los populares. Necesitan ser refrenados. Imagínense que en una ocasión Pedro saca la espada y le quita la oreja a Malco y se iba a tirar el plan de salvación. Se iba a tirar el plan de redención, pero menos mal Jesús lo detiene y le dice, basta ya, Pedro. Allá, por ejemplo, se me está saliendo un Pedro. Fue al que más vació, al que más confrontó. Juan 21:22, Pedro viene en su actitud popular, en su actitud de sabiondo, le dice, a ver, Señor, lo que tú acabas de decir significa que Juan, tu discípulo, ¿no conocerá la muerte? Y Jesús, ¿cómo le contestó? Le dijo, mira, Pedro, eso a ti no te importa. Le dijo, ¿y qué a ti? Eso no es asunto tuyo. Y muchas veces Jesús confronta nuestro carácter con expresiones o con respuestas de esta forma, porque Él está enfocado en formar y limar el carácter de Él en nosotros. Hablemos de Juan. Mucho hay que decir de Pedro, por eso no me centro allí. Hablemos algo de Juan. Juan está asociado siempre a su hermano Jacobo. Los 2 son hermanos, junto con Pedro son pescadores. Y Jesús les cambió el nombre. A Simón lo llamó Pedro, pero a estos 2 hijos de Zebedeo, a Juan y a Jacobo, les cambió el nombre y los llamó nada más y nada menos que los hijos del trueno. Marcos capítulo 3, versículo 17. ¿Cómo tendrían el temperamento Juan y Jacobo para que Jesús les pusiera de apodo hijos del trueno? Tenían un temperamento de esos bien fuertes. ¿Cuántos conviven con un hijo del trueno? No me levante la mano. Don Juanito era muy tierno, muy meloso, se apapuchaba mucho a Jesús, se le recostó en la Santa Cena en su pecho, pero tierno y todo, necesitaba ser formado. Por ejemplo, Lucas 9, versículos 49 y 50. Recuerde que estamos hablando de los populares, de los bulliciosos. Y llega aquí don Sabiondo Juan y le dice, imagínate, Jesús, que encontré a uno que estaba echando fuera demonios en tu nombre. Pero claro, yo se lo prohibí porque no está con nosotros. Y en respecto de eso, Jesús le responde, le dice, no se lo prohíbas porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Así que Jesús está limando y formando el carácter de su discípulo Juan. Juanito era un discípulo muy especial. Se llama a sí mismo el discípulo amado. Porque no lo dice Mateo, no lo dice Marcos, no lo dice Juan, no lo dice Lucas, sino ¿quién lo dice?
alábate a ti mismo. Entonces Juan se refiere a sí mismo como el discípulo amado dentro de los 12. Ahora, ¿cuántos eran amados? Los 12. Los 12. Hablemos de Jacobo, el hermano de Juan. Lucas 9, versículos 54 al 56, los versículos siguientes a la porción que acabamos de leer. ¿Qué tenemos aquí? De nuevo vienen los hermanos, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, y le dicen al Señor: Señor, terrible que los samaritanos no te hayan dado paso para que tú cruces. ¿Quieres que enviemos fuego del cielo para consumir a esos miserables? Ahí está, Juanito y Jacobito. Y en relación, Jesús tiene que nuevamente confrontarles, nuevamente formarles y decirles: ¿de qué espíritu sois vosotros? Dios confronta a los populares, Dios confronta a los que piensan tener una respuesta para todo, a los que siempre quieren ser los primeros, porque una característica de este primer grupo es que ellos siempre pretenden figurar. O si no, preguntémoselo a Marcos capítulo 10, versículo 35 al 41. Esta porción dice que Juan y Jacobo, los hermanitos hijos del trueno, se acercan a Jesús y le dicen: Jesús, tenemos una petición para ti. Queremos que en tu gloria Juan se siente a tu derecha y Jacobo a tu izquierda. No hay espacio para Pedro, no hay espacio para Mateo. No. Tú sabes, ya vería, tú y yo, Jesús. Así que les gustaba figurar. Y es más, si usted compara ese texto, nos damos cuenta que en realidad cuando fracasaron en su intento de querer figurar, mandaron a su propia mamá a ver si conmovían a Jesús. Eso lo dice Mateo 20:20. Dice que la mamá de Juanito y la mamá de Jacobito vinieron a Jesús y le dijeron: Jesús, permite que en tu gloria mi hijo Juanito se siente a tu lado y mi hijo Jacobo se siente a tu otro lado. ¿Les gustaba qué? Figurar. ¿Qué dijo Jesús en relación a esto? Jesús dijo: ustedes no saben lo que están pidiendo. A veces algunas personas que hablan precipitadamente vienen y me dicen: ay, pastor, a mí cómo me gustaría ser pastor. Y yo dentro me digo: usted no sabe lo que está pidiendo. Jesús dijo lo siguiente: a la verdad, fue la respuesta que le dio a los discípulos, a la verdad, el sentarse a mi lado derecho y a mi lado izquierdo es una cosa que viene del Padre, pero ustedes no saben lo que pido, no saben lo que piden, porque un llamado al ministerio significa beber la copa que yo bebo y cruzar por la muerte que yo voy a cruzar. ¿Sabe que Jesús dijo esto de una forma profética? Porque en Hechos 12:2, Jacobo es el primer discípulo de los 12 que muere como mártir, decapitado por Herodes. Y Jesús le dijo: no sabes lo que pides. Él estaba pidiendo gloria, pero no hay gloria sin muerte. Por eso es que no hay epístola de Jacobo. Hay epístola de Juan y hay epístola de Pedro, pero no de Jacobo. ¿Por qué? No le alcanzó el tiempo. Sin embargo, Pedro, Juan y Jacobo tenían sus debilidades como todos nosotros, pero al final Jesús formó en ellos su carácter y se convirtieron en discípulos y en apóstoles que edificaron la iglesia. Tenemos las cartas del apóstol Pedro, que son 2, las cartas del apóstol Juan, que son 3, inspirados por el Espíritu Santo y que edificaron tremendamente la vida de la iglesia. Si usted dice: pastor, yo me siento como Pedro, como Juan, como Jacobo, permanentemente yo siento que soy el sabiondo, tengo que responder a todo, no me dejo corregir, no me dejo enseñar, pues permita que Jesús trabaje su carácter y que usted llegue a ser los discípulos y los apóstoles que ellos llegaron a ser. Muy bien, entonces, primer grupo, ¿cómo los llamamos? Los populares. ¿Quiénes están ahí? Segundo grupo, los complicados. Claro, usted empezó a pensar: ahí estaría Ricardo, ahí estaría Fernando, ahí estaría. ¿Pero qué de usted? ¿En cuál clasifica usted? Los complicados, los difíciles. ¿Tenemos personas complicadas y difíciles en nuestros entornos? Claro, en nuestra propia casa,
con nuestros propios hijos, con nuestros propios compañeros de trabajo, nuestro propio jefe y la iglesia, por supuesto. También hay gente difícil. Son difíciles porque no son fáciles de formar, porque se resisten, porque siempre pretenden tener la razón. Y Jesús, algo maravilloso que hizo con este grupo fue amarlos. Él no los dejó por fuera de su amor. La Biblia dice en Juan 13:1 que Jesús amó a sus discípulos, a todos sin excepción, hasta el fin. Son personas que nos hacen crecer en gracia, que cuando tenemos una situación difíciles con ellos, Dios nos prueba y nos hace extender gracia hacia ellos. Si los anteriores los llamamos sanguíneos, estos ¿cómo los podemos llamar? Los coléricos. Son difíciles, pero entre más difícil, esto lo he aprendido de mi esposa, entre más difícil, más amor, porque el amor cubre multitud de fallas. Hablemos de algunos complicados de los 12. Imagínense, eran solo 12. Ahora yo me puse a hacer la tarea y yo los clasifiqué a ustedes. Si usted quiere saber dónde yo lo clasifiqué, búsqueme al final. Los difíciles. Comencemos. Quiero hablar de Mateo. Sería nuestro discípulo número 4. Oremos al Señor que el tiempo me alcance para cubrir a los 12. Pero vamos a hablar de Mateo. ¿Por qué es difícil ser el pastor de Mateo? Por su oficio, por aquello a lo que él se dedicaba. Su trabajo era recaudar los impuestos del pueblo de Israel y entregárselos al imperio romano. Así que era la DIAN. Era el que golpeaba cada una de las casas y iba y le secuestraba los bienes. ¿Será que era una persona fácil de amar? Difícil. ¿Qué tal que usted esté sentado al lado de una persona así? O de alguien que tenga un trasfondo difícil o que tenga un oficio difícil, o una persona que está saliendo del narcotráfico o del asesinato y está sentado a su lado. Pues ahí estaba Mateo, al punto tal que cuando Mateo hace una cena en su casa, invita a Jesús en Lucas 5:29, la Biblia dice que tenía una mala reputación de parte de las otras personas. Se referían a él y le dijeron a Jesús: ¿cómo tú comes con publicanos? Que era el oficio de Mateo, y pecadores. A Mateo seguramente le gustaba el dinerito y los privilegios que tenía al servir al imperio romano. Sin embargo, algo impactante es que cuando Jesús lo llama, no vaciló en seguirle. Lucas 5, versículo 27 al 31. Dice que cuando el Señor llama a Mateo, él, dejándolo todo, lo sigue. ¿Qué es aquello que usted le impide decirle un sí plenamente al llamado de Jesús en su vida? Tal vez los privilegios que usted recibe en su trabajo, tal vez el amor al dinero, tal vez el amor a ese oficio que le ha dado reputación. Pues Mateo es un ejemplo de alguien que sin vacilaciones dijo sí al llamado de Dios. ¿Por qué era difícil ser el pastor de Mateo? Porque en ese mismo grupo de 12 discípulos había un exguerrillero que no quería para nada a Mateo. De hecho, le tenía unas ganas a Mateo. Estoy hablando del discípulo número 5, Simón el Celote. Entonces, colóquenme por ahí, ya hay algunos empiezan a decir: uy, ese casi no lo he escuchado. Simón el Celote, Celote con Z. También llamado Simón el Cananita o el Cananista. Y es que, estudiando algo acerca de ello, los celotes eran un partido insurgente que estaba oponiéndose a la injusticia del régimen romano de la época. O sea, él era el que salía con cacerola detrás de Jesús y decía: Jesús. Imagínense qué era tener a ese como discípulo. Eran solo 12, así que téngame compasión. Porque aquí yo tengo unos cacerolazos, imagínense. Y Jesús tenía que enseñarles y decir que nuestro reino, como nos lo enseñó Jorgito, no es de este mundo. Nuestro reino es espiritual. Vivimos bajo los lineamientos de la constitución de la palabra de Dios. Entonces, eso lo hacía más difícil. Porque Mateo y Simón el Celote
seguramente tuvieron encuentros, uno defendía al gobierno, el otro estaba en contra de él, y los dos eran parte del grupo de los discípulos de Jesús. ¡Qué chicharrón tan tremendo! Y tal vez usted diga, uy, pero a mí ¿por qué me tocó este hijo? ¿Por qué me tocó esta esposa? ¿Por qué me tocó este compañero o este jefe? Bueno, pues Jesús nos da ejemplo de que se puede llevar a cabo, adelantar el propósito de Dios donde Él nos ha colocado. Lucas 10:1 dice que Jesús encomendó tareas a sus discípulos y que los envió de 2 en 2. Pregunta, ¿con quién cree usted que Jesús mandó a Mateo? Claro, con Simón el celote, porque la Biblia dice que hierro con hierro se afilan. Así que yo preparando el mensaje, yo he escuchado a personas que me decían, uy, pero ¿por qué me tocó a mí con ese profesor? ¿Por qué me tocó a mí en ese grupo fuente? ¿Por qué me tocó a mí con ese compañero de oración? Bueno, porque hierro con hierro se afila. Avancemos en el listado de los difíciles. Quiero hablar de otro difícil. Número 6, Tomás. ¿Por qué era difícil Tomás? Por su incredulidad. Qué difícil es estar rodeado de gente incrédula. De gente que no nos deja poner atención en el mensaje, de gente que nos baja el nivel de fe, de gente que cuando usted tiene un proyecto le dice, eso no va a salir. Usted dice, me voy a ir a tal lugar, allá lo van a matar. Usted dice, pero oiga, es que Tomasito, sí, qué fe tan impresionante. Cuando la Biblia dice que Dios guarda nuestra entrada y nuestra salida. ¿Cuántos Tomases, cuántas Tomasas hay aquí? También es llamado el gemelo, Dídimo. Usted lo puede encontrar como Tomás el Dídimo. Veamos esta porción, Juan 11:16. Aquí está Tomás y le dice al grupo de los discípulos, vamos nosotros con Jesús para que muramos también con Él. Y de acuerdo a esa expresión, de acuerdo a esa confesión que acaba de hacer, uno diría, no, con esos discípulos gano el mundo. Pero la verdad es que él hablaba esto por fuera, pero su corazón luchaba con su incredulidad. Muchas personas dicen, uy, pastor, para las que sea, aquí estoy. Y frente a cualquier impasse, ¡pup! Adiós, vida mía, si te he visto no me acuerdo. Juan 20, versículos 24 al 29. Jesús ya resucitado, se aparece a sus discípulos. Ellos creen en la resurrección de Jesús, pero en ese grupo no estaba ¿quién? Tomás. Así que Tomás dice, pues yo no me como el cuento entero. A mí me tiene que mostrar sus manos, me tiene que mostrar las heridas, las cicatrices. Y efectivamente después Jesús viene y se revela y le muestra exactamente el lugar donde fueron puestos sus clavos en sus manos. Y cuando Tomás ve esto, reconoce y dice, Señor mío y Dios mío. Pero antes de eso Jesús le dice, Tomás, no seas incrédulo, sino más bien creyente. Y dice, bienaventurados los que sin ver creen. Tú creíste, pero porque viste. Así que hay algunos discípulos que pueden hacer confesiones, declaraciones, oraciones lindas, pero cuando es puesta a prueba su fe, su respuesta es una respuesta de incredulidad. ¿Y sabe qué pasa? Que la incredulidad nos lleva a cuestionar lo que Dios hace. En Juan 14, versículos 4 al 6, Tomás fue el que le preguntó a Jesús, Señor, ¿y si tú mueres? ¿Y si tú vas a la cruz? ¿Cómo iremos al Padre? Muéstranos el camino. Y a lo cual Jesús le dijo, pero ¿cómo así, Tomás? ¿No entiendes? ¿No te has dado cuenta que yo soy el camino, la verdad y la vida? Esto me lleva a otra característica de los difíciles y son aquellas personas que siempre están cuestionándolo todo. Mi discípulo número 7 en esta enseñanza se llama Felipe. Felipe el cuestionador, el que todo lo razona, el que cualquier cosa que uno habla en el ámbito sobrenatural, él dice un momentico, toca pasarlo por el método científico a ver si es viable o no. Frente a cualquier cosa que se dice o se enseña, él tuerce los brazos o más bien cruza los brazos y dice, ¿y por qué? ¿Y cómo?
¿Y cómo así que si yo doy el 10%, entonces Dios me bendice más que si yo me quedo con el 100%? No entiendo. Don Felipe, el cuestionador. Es difícil ser pastor de aquellos que todo lo cuestionan. ¿Y por qué a este? ¿Y por qué no el otro? ¿Y por qué no azul? ¿Y por qué no verde? Juan 14, versículos 8 al 9, Felipe le está preguntando a Jesús acerca del Padre. Y Jesús queda impactado de su pregunta, de su cuestionamiento, y le dice: Felipe, ¿es que acaso no te has dado cuenta que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Y me he dado cuenta de algo, que a los que les gusta cuestionar lo que Jesús hace, Jesús les responde en su mismo idioma, con preguntas. Juan 6, versículos 5 al 6. Juan 6, versículos 5 al 6. Una persona que cuestiona lo sobrenatural, una persona que quiere satisfacer lo que su razón le indica y que no camina por fe, es una persona que no ve muchos milagros acontecer en su vida. Porque lo sobrenatural no se puede razonar, se tiene que recibir por la fe. Dice que Jesús estaba allí, la multitud estaba esperando que Él les diera de comer. ¿Y a quién le pregunta Jesús? A Felipe, porque a Felipe le gustaba ¿qué? Preguntar. Él era Juanito preguntón. Y Jesús muchas veces también hizo preguntas que lo dejaron callado. ¿De dónde, Felipe, compraremos pan para que coman estos? Tú que eres tan matemático, tú que eres tan organizado, tú que quieres tener un presupuesto y un control estricto de toda tu vida, quiero hacerte esa pregunta. Por eso el 6 aclara. Pero Jesús decía esto para probarle, porque ya Jesús lo tenía resuelto. ¿Cuántos se pueden sentir identificados en esta mañana con Felipe? Llenos de preguntas, esperando que Dios le responda cada una de sus inquietudes, cuando muchas veces lo sobrenatural no se cuestiona, sino que se recibe por la fe. Siguiente discípulo, número Judas Iscariote. No podía clasificarlo en otro grupo, sino en el grupo de los difíciles. Pastorear a un traicionero. Pastorear a alguien que con un beso vendió a Jesús y lo llamó amigo. Vio los milagros igual que los otros. Recibió el amor, la enseñanza y la compasión de Jesús, pero finalmente lo negó. Jesús se refirió a este como el diablo. Juan 12, versículos 5 al 6. Y era Jesús, el mejor de los pastores, y se le coló el diablo. En esta porción dice que está Judas preocupado porque con ese perfume que están usando para adorar a Dios, más bien deberían venderlo por 300 denarios y darlo a los pobres. Él está muy preocupado por la obra social. Pero no porque sienta compasión por los pobres, sino que la Biblia dice en los versículos siguientes que él era el tesorero. Y él dice, si capturamos más dinero para la obra social, tengo más de dónde robar. Porque él robaba a Jesús. Dice que él no decía esto porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Tremendo. Tal vez el conocer la vida financiera del ministerio de Jesús le dobló su corazón, le dañó su corazón. Él tuvo muchas oportunidades para arrepentirse, pero nunca lo hizo. No fue que la gracia para él no estuviera reservada o que le hubiera sido rehusada. Lo que pasa es que nunca la pidió. Tuvo al mejor de los pastores y sin embargo nunca se arrepintió genuinamente. Algunas personas me dicen, ay pastor, debe ser que usted no lo llamó. Ay pastor, debe ser que usted no lo visitó. Y yo le digo, ay, debe ser que usted no lo pastoreó. Porque usted no lo conoce. Judas Iscariote. Muy bien. Grupo número 3. Ay, estos sí son maravillosos. Los voy a llamar los tranquilos, los serenos. Y permítame sumarle también este calificativo, los incondicionales.
son calladitos, son silenciosos. Ellos responden a menos que usted les pregunte. Si no, están ahí tranquilitos. Pero cuando usted los necesita, ellos siempre están listos, preparados y dispuestos. Si a los anteriores los llamamos sanguíneos y coléricos, a estos los voy a llamar los melancólicos. Los que no hacen bulla, no hacen algarabía, pero a veces son los que más trabajan. Los que menos exigen, los que menos demandan, pero los que más sirven. No son bochincheros como los del número 1, no son populares, no exigen ser reconocidos, siempre están agradecidos, siempre están conformes y siempre tienen una actitud de agradecimiento en su corazón. Aquí tengo a 2 discípulos. El primero de ellos, Andrés. ¿Tuvo usted Andrés en su listado? Hoy vamos a aprender algo acerca de Andrés. Primero que todo, Andrés siempre está asociado a su hermano. ¿Quién es el hermano de Andrés? Pedro. Y más que asociado, yo creo que con un hermano como Pedro estás opacado. Porque Pedro quiere figurar tanto que al pobre Andrés le toca estar ahí a un lado. Preguntan algo y ¿quién contesta? Pedro. Entonces Andrés, calladito, tranquilo. Sin embargo, la Biblia dice que si hubo alguien que le compartió a Pedro acerca de Jesús, ¿quién fue? Andrés. Juan capítulo 1, versículos 40 al 41. Mire, no hace mucha bulla, pero se ganó para Cristo a Pedro, el gran apóstol. El primero que le dijo a Pedro que Jesús era el Mesías fue Andrés. ¿Se dice mucho de Andrés? No, pero lo poquito que se dice es suficiente. Entonces es de aquellos que no todo el tiempo están diciendo yo y no cumplen, sino aquellos que cuando dicen yo, uno tiene la certeza de que siempre va a estar allí. Ahí está la porción donde la Biblia dice que Andrés le compartió a Pedro acerca de Jesús. Este tipo de personas no les gusta figurar en contraste con las del grupo número 1. Por ejemplo, ¿sabe usted que Andrés fue clave para el milagro de la multiplicación de los panes y para la alimentación de los 5,000? Quiero que note lo siguiente. Miremos Lucas 9:13. Lucas capítulo 9, versículo 13. Mire cómo lo pone Lucas. Lucas dice que los discípulos trajeron a Jesús unos panes. Dice, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Pero ¿quién trajo los panes y los pescados? ¿Quién encontró al muchacho que tenía los panes y los pescados? ¿Alguien lo sabe? Andrés. Mateo no lo dijo, Marcos no lo dijo, Lucas no lo dijo. O sea, Andrés que lo escupa un pollo. Pero este tipo de personas necesita ser realzada. Recuerda, Jesús le da a todos lo que necesitan. Así que el Espíritu Santo vino sobre Juan, capítulo 6, versículos del 8 al 9. Y Juan iba a repetir lo mismo que había dicho Mateo, Marcos y Lucas, y el Espíritu Santo le dice, no, Juan, yo te voy a contar cómo fue la historia. No fue que los discípulos de la nada trajeron pan y trajeron pescado. No. La historia es la siguiente. Y quiero que la coloques allí, porque quiero que Andrés, ese calladito, ese que no figura, comience a ser honrado delante del pueblo. La historia fue así. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? ¿Quién fue clave en el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Andrés. Claro, los otros evangelios no lo mencionaron, pero Andrés tampoco eso lo estresó. Si Andrés lo menciona o no lo mencionan, le da lo mismo. El problema hubiera sido si Pedro hubiera sido el que hubiera encontrado a ese muchacho y no lo nombran. Eso hace protesta, un momento, que es que yo fui el que lo conseguí. Pero qué bendición los Andreses, tranquilos, sirven al Señor y en su tiempo Dios viene y ¿qué? Los honra. Hace que comiencen a ser reconocidos delante del pueblo. Otra porción, Juan 12, 20 al 22. Juan capítulo 12, 20 al 22. Hoy estamos recordando algunos apartes de la relación de Jesús con sus discípulos.
Me gusta esto porque llegan unos griegos a una fiesta donde está Jesús, una fiesta judía, religiosa, y se topan con Felipe, 20 al 22. Y se le acercan a Felipe. ¿Dónde clasificamos a Felipe? En los cuestionadores. Y le dicen: Señor, queremos ver a Jesús. Y Felipe fue y se lo dijo ¿a quién? A Andrés, porque Felipe no sabía qué hacer con eso. Pero Andrés, que siempre era sereno, Andrés dijo: esa información tenemos que decírsela ¿a quién? A Jesús. Gracias a Dios por los Andreses, por los serenos que actúan en el momento preciso, aunque no hagan mucha bulla. Quiero sumar a este grupo de los tranquilos a otro discípulo. Sería el discípulo número 10, Bartolomé. También usted lo va a encontrar con el nombre de Natanael. Recuerde que en ese tiempo usaban mucho el nombre griego, pero también el nombre hebreo. Entonces, Bartolomé, o también llamado Natanael. Él fue alguien honrado por Jesús. Juan capítulo 1. Versículos 47 al 51. Voy a leer desde el 47. Dice que Jesús vio a Natanael y se le acercó y le dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Tremendo. Con esto que Jesús diga de uno, ya para qué evangelio, para qué carta o para qué epístola. Jesús vio a Natanael y dijo: en ti no hay engaño. Tremendo. No es de los populares, no es de los difíciles, pero sí es de aquellos que en su tranquilidad desarrollaron una relación personal con Dios, y lo evidenció ¿cómo? Estudiando la Biblia. Porque dice Natanael: Jesús, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Entonces, la costumbre era sentarse bajo la higuera a leer las escrituras y la ley. Y Natanael exclamó: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Quiero tener discípulos como Natanael, como Bartolomé. Discípulos en los que no hay engaño en su corazón, que estudian la Biblia, que leen la Biblia, que son fieles, leales. Y de hecho, Natanael es uno de los que continuó con los discípulos. Quisiera que hiciéramos un ejercicio. Vamos al libro de Hechos, capítulo 1, versículo 13. Y vamos a comparar este listado con el que comencé mencionándoles en esta mañana. Vamos a ver quién falta de los discípulos anteriores. Aquí en Hechos 1:13, Jesús ya ha ido a la cruz, ya ha resucitado. Ellos están esperando al Espíritu Santo, pero siguen reunidos. No está el líder, pero ellos siguen reunidos. Jesús no está, pero ellos siguen con fe esperando la promesa. ¿Quiénes están? Dice que cuando llegaron subieron al aposento alto y se alojaban. Por favor, chuléelo. Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, aquí está el que les estoy hablando, Bartolomé, Mateo, Jacobo, del que no les he hablado, Simón el celote, el guerrillero, y Judas, hermano de Jacobo, que tampoco les he hablado. ¿Cuántos eran? 11. ¿Quién fue el único que faltó? Judas. Es interesante. Mientras que Juan se convirtió en el íntimo, Judas se convirtió en el traidor. Ninguno de los dos estaba destinado para eso. Ellos se convirtieron en eso. Juan al acercarse y a buscar a Jesús con todo su corazón, y Judas al permitir que otras cosas entraran a su corazón y lo fueran separando poco a poco de su Señor y de su Salvador. Me gusta Bartolomé porque permanece con el grupo, no solamente ahí, sino cuando Jesús se revela ya resucitado, cuando ellos están pescando, Natanael está presente, porque estas personas son leales, permanecen y son fieles. Grupo número 4. ¿Cuántos discípulos nos quedan? Voy a llamar este grupo 4 los desapercibidos. Es decir, esos discípulos que usted no puso en su lista.
porque poco se menciona de ellos. Son más ausentes que los anteriores. No se hacen sentir. Son discípulos de bajo perfil. No se sienten. Uno no sabe qué pasa con ellos. Entonces, si hemos clasificado a los anteriores en sanguíneos, coléricos y melancólicos, este grupo, ¿quién vendría siendo? Los flemáticos. Son resistentes al cambio y usted a veces ni los nota. Yo le pregunto a una persona, oye, pero qué bueno verte este domingo. Llevo domingos sin verte. Y dice, pastor, yo vengo todos los domingos. ¿Pero por qué no la veo? Y yo le pregunto a Rey, le digo, Rey, ¿tú viste a esa señora cuál? No. Y la, oye, ¿por qué no viniste, pastor? Acá estoy a primera hora. Yo, ¿pero cómo? Los imperceptibles. ¿A quién quiero colocar en este listado? A dos discípulos, a Tadeo y al otro Jacobo. Y de esa forma usted completará ya su tarea. Tadeo, Judas Tadeo, también llamado Lebeo, y Jacobo, hijo del feo, que también lo llamaban el menor, tal vez porque era el menor en relación a su hermano. En la iglesia hay Tadeos, en la iglesia hay Jacobos, personas que a veces no se notan, pero les quiero decir algo, Dios les ama, ustedes son importantes para Dios y por ende para nosotros como iglesia. Estas personas no son problemáticas, no son complicadas, pero sí les hago un llamado para que se acerquen un poquito más, para que puedan dejarnos saber qué hay en su corazón y para que se puedan involucrar un poco más y les podamos conocer un poco más. Eso sí, no se vaya a poner cansón como los populares, pero sí es bueno conocer un poco más de usted. Mi pregunta para ustedes ya para finalizar es, ¿qué apellido tienes tú como discípulo de Jesús? ¿Popular, complicado, sereno o desapercibido? Ahora, independientemente del grupo donde usted se clasifique o donde otros lo clasifiquen, yo lo quiero aplaudir o alabar a usted porque usted es discípulo del Señor. Porque una situación peor sería es que alguien al final de esta sesión diga, yo no soy discípulo de Jesús. Se ha perdido el privilegio usted de tener una relación personal con Cristo. Juan capítulo 7, versículo 15. Los hermanos de Jesús lo vieron, fueron criados con Él, jugaron con Él, crecieron con Él, pero nunca lo reconocieron como Señor y Salvador. Solamente Juan capítulo 7, versículo 15. Los hermanos de Jesús no creían en Él. ¿Cuándo se convirtieron? Cuando Jesús resucitó. Y yo oro al Señor para que si alguna persona en esta mañana no es discípulo del Señor, usted pueda tener un encuentro con el Cristo resucitado y que a partir de hoy usted comience a establecer una relación personal, genuina, como discípulo del Señor. A pesar de la clasificación con la que hoy nos encontremos, déjese formar, déjese moldear por Jesús. Mire, los hermanos de Jesús, aunque lo reconocieron después de su resurrección, cuando se entregaron a Jesús lo hicieron de una forma radical. ¿Sabe quién escribió la epístola de Santiago? Que la tenemos en nuestro Nuevo Testamento. Un hermano de Jesús. ¿Quién escribió la epístola de Judas? Otro hermano de Jesús. Así que hoy puede ser el momento para ustedes en esta mañana de convertirse en discípulo de Jesús y en permitir que Él lo use a usted para bendecir la vida de otras personas. Santiago y Judas a través de sus cartas y epístolas, pero todos aquí tenemos talentos y dones que Dios nos ha entregado. Quiero que entonces revise su listado y la próxima vez que le pregunten, diga cuáles son los 12 discípulos de Jesús, usted pueda contestar. Número 1, Pedro. Número 2, Juan. 3, Jacobo. 4, Mateo. 5, Simón el Celote. 6, Tomás, ¿no? 7, Felipe. 8, Judas Iscariote. 9, Andrés. 10, Natanael o Bartolomé. 11, sí, son tan imperceptibles que ni se acuerdan.
11 se llama Tadeo y 12 Jacobo el menor. Nos ponemos en pie. Señor, gracias por hacerme como me has hecho. Gracias, Señor, por darme un temperamento, un perfil de comportamiento particular. Porque pese a mi trasfondo, pese a las cicatrices de mi pasado, pese a los traumas que a lo largo de la vida he recibido, tú sigues trabajando conmigo. Tú sigues tratando conmigo, Señor. Gracias por amar a los discípulos, amarlos hasta el fin. Y gracias porque yo puedo tener esta consigna en mi corazón de que tú me amas a pesar de cómo soy. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque tú oras por mí, así como oraste por tus discípulos. Y yo puedo darte las gracias, Señor, porque he crecido, porque he sido formado, porque he sido preparado por ti, porque tú eres ese buen alfarero que has formado mi carácter, Señor. Gracias porque a pesar de ser un sanguíneo, un colérico, un flemático, un melancólico, tengo un lugar que ocupar como tu discípulo. Y hoy te quiero dar gracias por eso. Yo te quiero, Señor, pedir que así como tomaste tiempo y con toda paciencia formaste el corazón de Pedro, de Juan, de Jacobo, de todos los discípulos, sigas formándome en mí, sigas trabajando conmigo. Señor, que yo pueda ver que situaciones que vivo a lo largo del día, a lo largo de la semana, son situaciones con las cuales tú me estás confrontando. Y te pido, Señor, en esta mañana que tú puedas venir y ministrar el corazón de cada uno. Tu palabra nos enseña que tú trabajaste con los 12, pero a cada uno le diste lo que cada uno requería y lo que cada uno necesitaba ser formado. Señor, ministra a los Pedros que hay aquí. Personas que muchas veces hablan apresuradamente, prometen nunca apartarse y al siguiente capítulo están negándote. Ministrales, Señor, ministrales. Y muéstrales que esa osadía bien canalizada en ti los puede llevar a caminar sobre las aguas. Ministra a los Juanes que pueden haber acá. Aquellos que necesitan, Señor, escuchar los latidos de tu corazón. Ministra a Jacobo, que muchas veces en su furia, como un trueno que es, quiere mandar fuego sobre otros, Señor. Ministrales y que hoy puedan escuchar cada uno de ellos tu pregunta: ¿de qué espíritu sois vosotros? ¿Por qué quieres tratar a esa persona con tanta dureza si no te he tratado yo a ti así? Ministra a los Simones, a los guerrilleros, a los, Señor, a los bélicos, a los que quieren que las cosas ocurran con su propia fuerza. Y muéstrale, Señor, que llegó el momento de guardar la espada y de ser llamados a la oración. Ministra sobre las áreas de nuestro corazón que nos cuesta creer, la incredulidad hacia esa sanidad, hacia esa restauración familiar. Ministra a los cuestionadores, Señor, aquellos que en momentos de desafío en nuestra fe siempre estamos preguntando: ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué? Y permite, Señor, que tu amor pueda ser la respuesta que hoy pueda resolver nuestras dudas y nuestras inquietudes. Señor, guárdanos de caer en la traición que cayó Judas. Y ayúdanos, Señor, a estar examinando permanentemente nuestro corazón hacia ti. Ayúdanos a ser como Andrés, alguien que es parte del milagro, alguien que ayuda, que se suma y que no solamente se queda mirando desde la barrera, sino involucrarse. Enséñame a ser como Bartolomé, alguien que lee la Biblia, alguien que no tiene engaño en su corazón. Y, Señor, ayúdame a involucrarme cada vez más contigo, con la iglesia, con el lugar que tú me has dado y que tú me has asignado. Ahora, iglesia, yo quiero que haga algo. Yo quiero que usted busque a alguien, le pueda abrazar y le diga: mira, no importa el grupo donde hoy tú estés clasificado, tú eres mi hermano y eres un discípulo del Señor. ¿Qué tal si usted rompe filas allí, busca a alguien y le dice: no importa si estás en el grupo 1 de los populares, en el grupo 2 de los difíciles, en el grupo 3 de los serenos o en el grupo 3 de los no reconocidos? Tú eres una bendición para mí y yo te amo como mi hermano. Gracias, Señor, y demos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, Señor, porque somos tus discípulos.